Buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 4. Primera de Timoteo 4. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y permitirnos tener este servicio aquí en español. Primera de Timoteo 4, mire el versículo número 13. Primera de Timoteo 4, versículo 13. La Biblia dice, entre tanto que vengo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, esta es la instrucción de Pablo a Timoteo y le está diciendo que entre lo que Pablo viene aquí a ver a Timoteo, le está dando ciertas instrucciones que se ocupe en la lectura de la Biblia, la exhortación que sería la predicación de la Biblia y la enseñanza. Y otra palabra para enseñanza simplemente es doctrina. Y el título de mi sermón esta mañana es Doctrina determina dirección. Doctrina determina dirección. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Según el diccionario, dice enseñanza que se da para instrucción de alguien. Entonces, cuando hablamos de doctrina, solo estamos hablando de enseñanza de la Biblia. Hay iglesias que literalmente dicen, nosotros no nos enfocamos en la doctrina porque no queremos dividir a la gente, no queremos división. Y lo que ellos están diciendo es, no enseñamos la Biblia, no enseñamos nada. Y por eso muchas iglesias vas y literalmente el sermón no están enseñando nada. Solo están diciendo palabras y palabras y palabras y piensas, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Porque no dijo nada. Solo es una predicación para que se sienta bien uno, para que se sienta, oh, vine a la iglesia, cumplí con el mandato. Pero no entendió nada, no aprendió nada, no está cambiando nada en su vida. Y eso no es el rol correcto de la iglesia. La Biblia dice que en la iglesia el predicador debería de enfocarse, debería de ocuparse en la lectura de la Biblia, en la predicación, en la exhortación de la Biblia y en la enseñanza. La doctrina es importante, la doctrina importa. Sigamos leyendo aquí en el versículo 14. Dice, no descuides el don que está en ti, que te fue dada por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces aquí en el versículo 14 está hablando de ordenación. Nosotros creemos que para que un pastor sea un pastor legítimo, tiene que ser ordenado, tiene que tener las manos impuestas sobre él por el presbiterio. Y eso simplemente es otra palabra para decir pastor o anciano. Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo que cuando él fue ordenado para ser pastor, que hubo un cierto don especial dado a él. Y cada pastor que es ordenado tiene cierto don especial que se le fue dado en ese momento por Dios. Versículo 15, medita en estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces en versículo 16, aquí Pablo le dice otra vez a Timoteo, mira, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La Biblia está diciendo, enfatizando, mira, enfócate, ocúpate en la doctrina, persiste en la doctrina, porque haciendo eso salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y eso no es de salvar aquí, no está hablando necesariamente de la salvación del alma, pero más bien al predicar doctrina, al predicar la Biblia, va a salvar uno a otros de hacer malas decisiones. Va a salvarlo del pecado, va a salvarlo de arruinar su vida. Y eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Mira, enfócate en ti mismo, enfócate en predicar la doctrina, porque a través de la enseñanza de la Biblia, a través de la doctrina bíblica, vas a ayudar a que otras personas no caigan en ciertos pecados, que no hagan ciertas decisiones que van a arruinar su vida. Porque la realidad es que lo que uno cree determina la dirección que ellos van a andar. Lo que uno cree determina lo que uno va a hacer. Y por eso es importante tener la doctrina correcta, tener la doctrina bíblica, porque lo que nosotros creemos que la Biblia enseña, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vayan conmigo a Mateo 7. La Biblia enfatiza buena doctrina y la importancia de buena doctrina. Hay un pastor en la Ciudad de México que dijo que una vez le invitaron unas personas a que hicieran un evento juntos. Dice, oh, mira, ven. Y estaban invitando a todo tipo de iglesias y le dijeron, mira, ven, vamos a tratar de llenar este estadio con muchas personas. Pero le dijeron, no te preocupes, no vamos a tener doctrina. Y otra vez, como dije, eso está básicamente diciendo, mira, no vamos a enseñar la Biblia.
Y eso no debería de nunca ser nuestra meta, porque la Biblia enfatiza doctrina y enfatiza tener buena doctrina. Entonces esta va a ser una introducción un poco más larga, pero solo quiero enseñar diferentes partes en la Biblia que enfatiza la palabra doctrina, porque la Biblia enfatiza la importancia de la doctrina. Mateo 7, mire el versículo 28. Mateo 7, 28. Dice, y fue que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Entonces aquí, al final del sermón del monte de Jesús, dice que la gente se maravillaba de su doctrina, de su enseñanza. ¿Y por qué? Porque enseñaba como quien tenía autoridad. ¿Por qué Jesús hablaba con autoridad cuando enseñaba? Porque él tenía la doctrina correcta. Cuando uno está predicando la Biblia, cuando uno está predicando lo que la Biblia dice, puede tener confianza de lo que está diciendo. Puede predicar con autoridad. Cuando alguien solo está predicando sus ideas, cuando está predicando sus opiniones, ellos no pueden tener esa misma autoridad porque no está predicando la Biblia. Entonces aquí se están maravillando de Jesús por su doctrina, por su enseñanza, porque Él está enseñando con autoridad, porque Él tiene la doctrina correcta. Mateo 15, los escribas solo estaban enseñando lo que ellos pensaban. Estaban enseñando sus tradiciones, estaban enseñando sus opiniones y por eso ellos no estaban enseñando nada con autoridad. Por eso ellos no podían enseñar eso de la Biblia. Cuando alguien no puede comprobar su doctrina con lo que la Biblia dice, es porque no viene de la Biblia. Cuando alguien tiene que empezar y predicar su sermón empezando con una idea y después tratando de usar un versículo para que atar ese versículo a esa idea, es porque no están enseñando la Biblia, están enseñando sus opiniones. Y ellos no predican con autoridad. Notas que las personas que están predicando sus opiniones, típicamente se les ve que su predicación no es muy dinámica, no es muy buena. Ellos dicen cosas raras y normalmente no están muy confiados en lo que están diciendo porque lo que están diciendo es falso. Lo que están diciendo no es verdad. Mateo 15, mire el versículo 9. Leamos un poco más del contexto. Entonces voy a empezar desde el versículo 3. Entonces aquí los fariseos le están reclamando a Jesús que por qué sus discípulos no hacen la tradición de los ancianos lavar sus manos. Versículo 3 dice, pero él respondió, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldijera a su padre o a su madre muera de muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que dijera a su padre o su madre es mi ofrenda, todo aquello con que me pudiera ayudarte, y no honra a su padre o a su madre será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo se acerca a mí, con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces aquí Jesús se está enojando, está reprendiendo a los fariseos, porque los fariseos dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como la tradición de los ancianos? Y Jesús dice, mira, eso no es doctrina, eso no es enseñanza de la Biblia, pero ustedes pervierten doctrina, porque número uno, no están guardando el mandamiento de Dios de honrar a su padre y su madre, pero dicen, no, es que esto es para la iglesia, es que esto es una ofrenda, cuando la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que deberías primero honrar a tu padre y madre, y ocuparte de eso. Ese sí es mandamiento. Entonces Jesús le está diciendo, mira, estás quebrantando doctrina, estás quebrantando el mandamiento de Dios por no guardar esto, y después estás enseñando mandamientos de hombres como si fueran doctrinas de Dios. Entonces lo que estoy diciendo es, aquí Jesús se está enojando con los fariseos. ¿Por qué? Porque están enseñando una doctrina falsa. Si doctrina no importara, como algunos dicen, si doctrina solo causa división, entonces ¿por qué Jesús mismo se está enfocando en doctrina aquí? ¿Por qué Jesús mismo está reprendiendo y está enojado con los fariseos por enseñar falsa doctrina? Es porque la Biblia enfatiza la importancia de buena doctrina. Y noten que la doctrina que tenían los fariseos afectaba cómo ellos vivían. ¿Verdad? Ellos al pensar, bueno, honrar a tu padre y tu madre, eso no es tan importante, pero las tradiciones es más importante. Esa doctrina, esa enseñanza que tenían, afectaba la manera que ellos vivían. Porque la doctrina que uno tiene determina la dirección que uno va a ir. Vayan conmigo a Mateo 16. Mateo 16, mira el versículo 12. Mateo 16, 12.
Entonces entendieron que no les hablaba. Entonces, voy a leer un poco más del contexto, versículo 8. Y entendiendo Jesús, les digo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000? ¿Y cuántas cestas alasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces en el versículo 6 Jesús le había dicho a sus discípulos, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Los discípulos no entendieron esto, lo tomaron muy literal. Y dicen, no, es porque no trajimos pan. Y Jesús dice, mira, eso no estoy hablando de pan físico. Y entonces ellos entendieron, ok, lo que Jesús estaba diciendo es de la doctrina. Jesús le dijo a sus discípulos que se guardaran de la doctrina falsa de los saduceos y los fariseos. Y es importante este punto porque otra vez Jesús está enfatizando, está advirtiendo a sus discípulos de que hay falsa doctrina y que no deben escucharla. Y esa es una advertencia para todo cristiano, que hay falsa doctrina ya y no deberíamos de seguir esa falsa doctrina. La Biblia dice que las palabras de los falsos profetas carcomean como la gangrena. Lo que está diciendo es que nos afecta al escuchar falsa doctrina. Y si alguien solo está escuchando falsa doctrina y falsa doctrina y falsa doctrina, eso va a afectar a ellos. Yo no creo que alguien pueda escuchar solo mala doctrina, falsa doctrina por horas y horas y horas y eso no va a afectar la manera que piensa. Y eso no va a afectar la manera que ellos viven. Porque un poco de levadura leuda toda la masa, es lo que dice la Biblia. Entonces, mira, debemos de guardarnos de falsa doctrina porque eso nos puede afectar. Hechos 2. Hechos 2, mira el versículo 42. Hechos 2, 42. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Entonces aquí está hablando, ¿verdad?, de la iglesia primitiva después del día de Pentecostés. 3,000 personas fueron salvas, bautizadas, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces la Biblia está enfatizando otra vez que este grupo, esta iglesia, perseveraban en doctrina. Perseveraban en la enseñanza de la Biblia. ¿Por qué? Porque es algo importante. Vayan conmigo a Hechos 13. Y como dije, esta es una introducción un poco más larga de lo normal, pero quiero enfatizar el punto que la Biblia enfatiza la importancia de doctrina. Hechos 13. Esta es la historia donde Pablo le está hablando al procónsul y después viene Elimas, el falso profeta, el judío, y trata de interrumpir. Pablo reprende al falso profeta, él se queda ciego y mira el versículo 12, dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que el procónsul fue salvo? Porque fue maravillado de la doctrina del Señor. Entonces aquí nos está enseñando que doctrina, enseñanza de la Biblia causa al procónsul que sea salvo. Y realmente todos que son salvos por escuchar enseñanzas de la Biblia. Se llama el Evangelio. Se llama que uno le enseña a alguien que es pecador, que merece el infierno, que Jesús pagó ese precio por nosotros al morir en la cruz, fue sepultado, resucitó, y que simplemente en creyendo en Jesús será salvo para siempre. Eso es lo que enseñamos a la gente, es doctrina. Es la doctrina de la salvación. Y alguien tiene que creer la doctrina correcta acerca de salvación para ser salvo. Los que dicen, no, la doctrina no importa, entonces ellos lo que están diciendo es, entonces, cómo alguien es salvo realmente no importa. Porque eso es parte de la doctrina, es creer la salvación correcta. Y si alguien tiene una doctrina falsa en este lugar, en esta área, no va a ser salvo, va a ir al infierno. Romanos 6, vayan Romanos 6.
Y lo que notas es que las iglesias que enseñan que doctrina no importa, las iglesias que no enfatizan doctrina, le puedes preguntar a 10 diferentes personas de su iglesia, ¿qué crees que tienes que hacer para ser salvo? Y te van a dar 10 respuestas diferentes. Porque se nota que la doctrina, ninguna doctrina es enfatizada en esa iglesia. Romanos 6, mire el versículo 17. Romanos 6, 17. Mas a Dios gracias que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces otra vez aquí está explicando la transacción de salvación y está diciendo que alguien fue salvo porque obedeció de corazón a aquella forma de doctrina, que es creer en el Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Romanos 16. Romanos 16. Otro elemento aquí es que doctrina va a causar divisiones. Romanos 16, versículo 17. Y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los simples. Entonces aquí la Biblia está diciendo, mira, si alguien está enseñando otra doctrina de la que nosotros predicamos, de la que te fue enseñada, que esta persona debe ser señalada y lo debemos evitar, no estar con él. Doctrina causa división, pero es algo bueno. No toda división es mala. A veces hay buena división. Jesús mismo dijo que vino a traer espada y traer división. Y esta división es buena porque hay gente que luego están haciendo falsa doctrina porque ellos quieren atención. Ellos quieren agarrar gente de una iglesia y los quieren dividir y llevarse la mitad de la iglesia. Y es bueno cuando un pastor dice, no, mira, eso es una falsa doctrina. No puedes venir a esta iglesia si crees esto porque está preservando la iglesia. Está cuidando por la iglesia. Y es bueno cuando hay división acerca de doctrina. Ahora mira, yo no creo que debemos dividir en cualquier doctrina porque doctrina simplemente es enseñanza. Hay doctrinas que son esenciales. Si alguien no cree en salvación por fe, ellos no pueden estar aquí enseñando eso. Si alguien no cree que la Biblia es la palabra de Dios, si alguien no cree en la Trinidad, si alguien no cree en la deidad de Cristo, si alguien no cree las doctrinas esenciales que enseñamos, eso es donde causamos división. Ahora, hay doctrinas secundarias, donde no necesariamente vamos a causar esa división, porque no va a afectar la esencia de lo que estamos haciendo. No afecta a salvación y no afecta el que ganemos almas, entonces no dividiríamos sobre eso. Cosas como cuándo ocurre el rapto o acerca de Israel, ¿verdad? Son doctrinas importantes, no me malentiendan, pero no necesariamente causaríamos división si alguien cree eso. Al mismo tiempo, si alguien está enseñando eso en la iglesia, eso es otra historia, porque al final del día, alguien no puede venir y enseñar otras doctrinas, aun si no son importantes. Pero si alguien simplemente cree un poco diferente en esas cosas, no causaría yo esa división. Entonces, mi punto aquí es que hay división causada por doctrina. Y eso es algo bueno. Vayan conmigo a Efesios 4. Yo no quiero tener una iglesia donde la mitad de la iglesia cree que salvación es por fe y la otra mitad cree que es por arrepentirse de los pecados. Yo no quiero tener que ir a una iglesia donde alguien cree en la Trinidad y después otras personas no creen en la Trinidad. ¿Verdad? En mi iglesia previa donde estuve, por como meses, había alguien que cada servicio me estaba tratando de enseñar y explicar que se podía perder la salvación. Yo no quiero ir a una iglesia así, donde va a haber alguien que siempre está causando cizaña, siempre causando división porque están haciendo algo falso. A veces hay buena división. Mira, si no crees eso, vete a otro lado. Porque nosotros somos bautistas y nosotros sí creemos salvación por fe y sí creemos que nunca se pierde la salvación. Efesios 4, mira el versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces aquí Pablo está diciendo que no deberíamos ser como niños, no deberíamos ser inmaduros, simplemente llevados por cualquier doctrina. Deberíamos de saber cuál es la doctrina que creemos y deberíamos de mantenernos planteados ahí.
A veces hay personas que cualquier cosa que ellos escuchan en internet se lo creen. Cualquier sermón que ellos escuchan en internet se lo creen. Entonces un día creen esto, un día creen lo otro y simplemente están así, ¿verdad? Llevados por vientos de doctrina. Escuchan calvinismo y dicen, no, quizás es cierto. Escuchan algo diferente, oh, quizás no es cierto. No, nosotros debemos de saber cuál es la doctrina que creemos. Es importante que nosotros leamos la Biblia, escuchemos la Biblia, que prediquemos la Biblia, la doctrina que creemos. Porque no deberíamos ser inmaduros, no deberíamos ser niños, deberíamos ser maduros, deberíamos ser adultos, sabiendo qué es lo que creemos. Vayan conmigo a 2 Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses. Porque si lo piensas, a un niño le puedes decir cosas aunque no son ciertas y se lo cree, ¿no? Y muchas veces el niño no sabe distinguir entre qué es cierto y qué es mentira. De niños, muchos, ¿verdad? Nuestros padres nos dijeron cosas que ahora sabemos que no son ciertas, ¿verdad? Solo nos decían para que nos comportáramos, nos decían para que hiciéramos lo que ellos querían, pero sabemos ahora que no es cierto. ¿Por qué? Porque ahora podemos discernir. De niño, el padre le puede decir, ¿verdad? Al niño, mira, la luna, le puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Oh, nunca fuimos a la luna. Le puede decir, a veces el cielo se pone rojo y un niño se lo va a creer. Pero ya de adulto, uno se da cuenta, no, sí fuimos a la luna, ¿verdad? Se da cuenta, no, el cielo no cambia de colores cada noche, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que un cristiano recién convertido, niño, no sabe discernir qué es cierto y qué no. Y en muchas cosas va a ser engañado por falsos profetas, por falsa doctrina, para creer cosas raras, creer cosas que no son exactamente ciertas. Y la meta es no quedarnos como niños, no quedarnos como recién convertidos, pero crecer, saber la Biblia para saber, mira, esto es lo que la Biblia enseña y poder defender eso de la Biblia. Estar firmes en la doctrina que creemos. 2 Tesalonicenses capítulo 2, 2 Tesalonicenses 2, mira el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces aquí la Biblia nos está instruyendo que seamos firmes y retengamos la doctrina que se nos fue enseñada. Y otro patrón que he notado en varios de estos pasajes es que dice que nos mantengamos la doctrina como fuimos enseñados. Algo que deberíamos de considerar es quién está enseñando la doctrina que nosotros creemos. Porque hay muchos, aún bautistas, que están cambiando sus doctrinas, se están haciendo más calvinistas, se están yendo por errores, por doctrinas erróneas. Y deberían de pensar ellos, ¿de quién estoy sacando esta doctrina? ¿De quién estoy sacando esto? ¿De los padres de la iglesia que no son salvos, que están en el infierno? Eso no es un buen lugar de sacar mi doctrina. Debería sacar mi doctrina de la Biblia. Debería considerar quién enseña esa doctrina. ¿Verdad? Si yo fuera a decir, oh, mira, ahora yo creo en hablar en lenguas, debería considerar, ¿quién enseña esa doctrina? ¿Los pentes? ¿Que ninguno de ellos son salvos? Oh, quizás yo estoy mal. Debería considerar cuando todos los que creen la doctrina que yo creo no son salvos y no creen la Biblia, yo debería considerar quizás no es la doctrina correcta. Pero cuando veo un grupo de personas que son bautistas, son fundamentales, están ganando almas, están haciendo algo grande para Dios y ellos creen la misma doctrina que yo estoy enseñando, que yo estoy creyendo, eso me da a mí un poco más de certeza que estoy en la doctrina correcta. Al final del día, no nos vamos por tradiciones, yo entiendo eso y no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que si tenemos el mismo espíritu y estamos sirviendo al Dios y estamos teniendo la misma Biblia, deberíamos de tener las mismas doctrinas grandes. Y si yo tengo una doctrina rara, que es una doctrina importante, yo debería considerar, quizás estoy mal. ¿Por qué? Por quien lo está enseñando. Vayan conmigo, miren capítulo 3. Capítulo 3, miren el versículo 6. Ahora os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere desordenadamente, y no conforme a la doctrina que recibió de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo
porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de ninguno, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos potestad, sino por daros en nosotros un ejemplo a seguir. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces aquí en el versículo 6, Pablo está diciendo, mira, si alguien no anda conforme a la doctrina, que se aparten de ellos. ¿Por qué? Porque andan desordenadamente y no están bien. Específicamente, trae un ejemplo que es si alguien no quiere trabajar, que no debe comer. Ese es específicamente el ejemplo que él enseña en esto. Pero es una verdad más general que simplemente, mira, alguien que no anda en la doctrina que nos ha sido enseñada, nos debemos apartar de ellos. Cuando vemos a personas, pastores, iglesias que ahora están enseñando algo diferente acerca de la Trinidad, debemos de apartarnos de ellos. Cuando ellos están enseñando otras doctrinas raras, extrañas, que nadie jamás había pensado, debemos apartarnos de ellos. Cuando están empezando a enseñar cosas que simplemente no están en la Biblia, debemos de apartarnos de ellos. Mire 1 Timoteo. Capítulo 1, mira versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que exhortases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mire 1 Timoteo 5, mire el versículo 17. 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la palabra y doctrina. Aquí cuando está hablando de los ancianos, los pastores, dice que si gobiernan bien son dignos de doble honor, doble salario. Está hablando de dinero, de cosa monetaria aquí. Y note que dice mayormente los que trabajan en la palabra y doctrina. Según la Biblia, un anciano que está gobernando bien, ¿qué está haciendo? Está predicando la palabra de Dios y está enseñando doctrina. Un pastor que no está enseñando doctrina no está gobernando bien según la Biblia. Y no es digno de doble honor, según la Biblia. Vayan conmigo a 2 Timoteo 4. Mira el versículo 2, 2 Timoteo 4, versículo 2. Dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Otra vez, el trabajo del predicador, del pastor, es predicar la Biblia, reprender, redarguir, exhortar, que simplemente está hablando de corregir todo eso. Y dice que debería hacerlo con toda paciencia y doctrina. El predicador cuando está corrigiendo la congregación debería ser con doctrina, con enseñanza de la Biblia. No de su opinión, no de lo que él piensa, pero lo que la Biblia dice. Mire Tito capítulo 1, Tito 1, versículo 9. Está hablando de las calificaciones del pastor. Y note que dice en versículo 9, retenedor de la palabra fiel, como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Una de las calificaciones del pastor es que él sepa la Biblia suficiente para que él pueda tener sana doctrina y refutar, destruir a falsa doctrina. Y la realidad es esto, que alguien que está leyendo la Biblia, que cree en la Biblia, que enseña la Biblia, tiene que enseñar la doctrina. No hay ningún pastor que está realmente predicando de la Biblia y no está enseñando doctrina, porque van de la mano. Pero lo que sí encuentras es bastantes predicadores que dicen que están predicando la Biblia, pero realmente están predicando su corazón, están predicando sus opiniones, están predicando sus pensamientos, pero usan un versículo para atarlo y esa persona quizás no está enseñando doctrina porque ellos están enseñando lo que ellos piensan. Pero en realidad todavía están enseñando en doctrina, solo es falsa doctrina. Es doctrina humana, es razonamiento humano. Tito 1, 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6. Mira el versículo 3. 1 Timoteo 6.
Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que suponen que la piedad es ganancia. Apártate de los tales. Entonces, algunas cosas que quiero notar aquí es que dice que si alguno enseña otra cosa en contra de las palabras del Señor Jesucristo, en contra de la Biblia, que nos apartemos de ellos. También dice que de esas personas que están haciendo esto, dicen que están envanecidos, no saben nada, y básicamente solo está diciendo que ellos solo quieren causar pleitos, quieren causar contiendas. Una de estas manifestaciones es que suponen que la piedad es ganancia. Hay bastantes pastores que piensan, oh, mira, financieramente nos está yendo bien, entonces deberíamos de ser piadosos, deberíamos ser buenos. Pero la Biblia dice, mira, esto es una falsa doctrina, apártate de los tales. Si alguien simplemente piensa, oh, mira, es que estamos alcanzando nuestras metas financieras, ¿verdad? Debemos estar bien con Dios, Dios está bendiciendo. Está suponiendo que ganancia es piedad y la Biblia dice que nos apartemos de ellos. ¿Por qué? Porque no están enseñando la sana doctrina. Pero en versículo 3, note que dice que si enseñan otra cosa, que es en contra de las palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Sana doctrina, doctrina bíblica, es conforme a la piedad. ¿Qué significa eso? Que buena doctrina produce piedad, produce que vivamos según la Biblia. Mala doctrina produce que no sigamos la Biblia, produce que vayamos en contra de la Biblia. Entonces, mi punto es que lo que está diciendo aquí Pablo es que una sana doctrina es conforme a la piedad. Buena doctrina determina que vas a ir en una buena dirección. Mala doctrina causa que vayas en una mala dirección. Vayan conmigo a 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, mira el versículo 1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Lo que aquí está diciendo la Biblia es que en los postreros tiempos van a haber personas que están enseñando doctrinas de demonios. Están enseñando doctrinas que son diabólicas, que son satánicas. Y nos da unos ejemplos. Dice que van a prohibir casarse y mandar abstenerse de alimentos. Un buen ejemplo moderno de esto son los católicos, que enseñan que durante cuaresma, como le digan, que no puedes comer carne los viernes, que solo puedes comer pescado, lo que sea. Eso es una doctrina de demonios. Pero noten que la doctrina que ellos enseñan afecta su comportamiento. Porque vas y los católicos no comen carne durante este tiempo en los viernes. Yo me acuerdo cuando yo jugaba fútbol en la preparatoria, yo estaba en el equipo segundo, entonces no era el equipo principal, sino el segundo. Y porque estaba en el equipo segundo, yo jugaba y después de que yo jugaba tenía que ir y ver a varsity, ¿verdad? Y lo que hacía es mis papás me traían comida. Ahora los juegos siempre eran los viernes y era durante la temporada de primavera. Y a mí me gustaba siempre pedir algo con carne porque los otros paisanos, ¿verdad? Ellos siempre me pedían comida. Pero durante el tiempo de cuaresma, me gustaba pedir algo con carne porque después decía, oh, no, es que tiene carne. Y ya ellos, siendo católicos, ya no me molestaban. Pero lo que estoy diciendo es que lo que ellos creen afecta lo que hacen. Otra cosa que dice es que van a prohibir casarse. Ellos prohíben que sus sacerdotes, que sus padrecitos o lo que sea, que ellos, sus curitas, que ellos se casen. Y eso afecta lo que ellos hacen, ¿no? Por eso muchos de ellos son maricones. Entonces lo que estoy diciendo es aquí vemos que doctrina afecta el comportamiento.
La doctrina que uno tiene afecta la dirección que uno va a ir. Doctrina determina dirección. Vaya conmigo a Tito 2. Tito 2. Por eso es importante que uno se asegure, aún en la iglesia, aún cuando el pastor predique, que lo que el pastor está predicando sea la Biblia. Porque si lo que uno cree va a afectar lo que hace. Y si uno empieza a creer mentiras y creerle a un pastor que está enseñando mentiras, eso va a afectar su vida. Entonces uno debería tener cuidado las doctrinas que uno cree, porque la doctrina que uno cree va a afectar la dirección en que uno va. Tito 2, mira el versículo 1. Esta es la instrucción de Pablo a Tito. Dice, pero tú habla lo que armoniza con la sana doctrina. Entonces está diciendo, mira, cuando predicas, predique lo que armoniza, lo que concuerda con la sana doctrina. Mira el versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, honestos, templados, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Entonces Pablo le da instrucción a Tito. Mira, predica lo que armoniza, lo que concuerda con sana doctrina. ¿Y qué empieza a decir? Empieza a decir ciertos comportamientos que deberían de tener. ¿Por qué? Porque la doctrina que uno cree va a afectar el comportamiento que uno hace, el comportamiento que uno tiene. Y aquí Pablo está diciendo, mira, que sana doctrina armoniza con buen comportamiento. Sigamos leyendo. Las ancianas así mismo sean de un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, y a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismos a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en doctrina, mostrando integridad, honestidad, sinceridad. Entonces da varias diferentes exhortaciones, amonestaciones de comportamiento. En el versículo 9 dice que los siervos a ser obedientes a sus amos y a que les agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando toda buena lealtad, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Al tener este comportamiento es adornar a la doctrina que tenemos. Y la doctrina que uno tiene debe de afectar nuestro comportamiento. Entonces lo que está diciendo es, mira, lo que queremos es que alguien pueda ver, mira, estos tienen buena doctrina. ¿Y cuál es el fruto, cuál es el resultado? Que también tienen buen comportamiento, que tienen integridad, que tienen carácter, que son buenas personas. Y alguien puede decir, oh, mira, esa es buena doctrina que produce buen comportamiento, buen fruto. Mira el versículo 11, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas vivamos en este presente mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella bendita esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estas cosas habla y exhorte y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces aquí el versículo 14 dice que el punto es que para que Dios pueda tener un pueblo celoso de buenas obras. Predicamos buena doctrina, predicamos lo que armoniza con sana doctrina para producir buen comportamiento, para que podamos ser un pueblo celoso de buenas obras. Lo que está diciendo todo Tito 2 es que la doctrina que enseñamos, la doctrina que predicamos, determina la dirección que uno va. Y buena doctrina produce buen comportamiento. Buena enseñanza de la Biblia, si uno lo cree y uno lo aplica, va a producir buenas obras. Pero mala doctrina no produce esto. Buena doctrina produce que personas ganen almas. Buena doctrina produce que sus esposas sean sujetas a sus maridos. Buena doctrina produce a que personas lean su Biblia y oren y vayan en viajes misioneros y den diezmos. Buena doctrina produce que alguien obedezca a la Biblia. Mala doctrina produce lo opuesto. Y quiero dar unos ejemplos aquí para terminar. Un ejemplo claro de esto es salvación. Si alguien tiene buena doctrina de salvación, eso afecta su comportamiento. En el sentido de que si alguien cree que salvación solo es por fe, que no se pierde,
Ellos no están siempre preocupados de que, a lo mejor perdí mi salvación porque hice algún pecado. Quizás ya no soy salvo. No está preocupado de eso. Produce paz, que sabe, yo soy salvo. Yo voy al cielo cuando muera. Pero las iglesias que tienen mala doctrina acerca de eso, las iglesias que enseñan que tienes que arrepentirte de tus pecados, las iglesias que enseñan que tienes que ser buena persona, eso afecta el comportamiento de las personas que creen eso. ¿Por qué? Porque ahora toda su vida es consumida en saber si son salvos o no son salvos. Ellos no pueden hacer nada para Dios. Ellos no pueden servir a Dios de ninguna manera porque siempre están pensando, quizás no soy salvo, quizás voy al infierno, quizás no hice suficiente. Y nunca tienen esa paz. Entonces, en salvación, tener una buena doctrina afecta teniendo paz y seguridad. Teniendo mala doctrina, falsa enseñanza, produce que alguien nunca sepa si sea salvo y realmente ellos no sirven a Dios. Realmente muchos de ellos son más pecaminosos que las personas que vienen a una iglesia como nuestra. ¿Qué tal esto? Tener mala doctrina acerca del divorcio produce más divorcios. Hay iglesias bautistas donde literalmente se enseña que puedes divorciar a tu esposo. Yo he escuchado de iglesias bautistas que dicen, cuando la Biblia dice que se puede divorciar, que no puede haber divorcio excepto por fornicación. Yo he escuchado bautistas decir, esa palabra en griego es la palabra pornos. Es como de donde sacamos pornografía. Entonces lo que la Biblia está diciendo es que aún si tu esposo está viendo pornografía, puedes divorciarte. Falso. La Biblia no está diciendo eso. Y es una estupidez. Y a ese punto, básicamente lo que ellos están diciendo es que ahora mujeres pueden divorciar a sus esposos por básicamente cualquier razón. ¿Y qué produce eso? Más divorcios. Hay iglesias donde enseñan que alguien divorciado se puede volver a casar, aunque la Biblia dice que eso es adulterio. Y si una mujer es divorciada y se vuelve a casar, la Biblia dice que ella será llamada adúltera. Pero hay iglesias bautistas que yo he escuchado, pastores, que le hacen esta pregunta. Si una persona es divorciada, ¿se puede volver a casar? Y él dice, bueno, yo creo que sí. O algunos dicen, bueno, yo creo que si se divorciaron antes de que fueron salvos, entonces se pueden volver a casar en la iglesia. Es una doctrina falsa. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si alguien se divorció siendo salvo o no salvo, no se puede volver a casar y si se vuelve a casar, eso es adulterio. Pero teniendo una falsa doctrina, una mala enseñanza acerca de esto, ¿sabes qué producen? Producen más divorcios y después se vuelven a casar con personas en la iglesia. Entonces después lo que ves es que hay personas en la iglesia que básicamente solo están intercambiando esposos y esposas. Y piensas, esto es locura. ¿Cómo puede ser en la casa de Dios que personas están intercambiando esposos y esposas? ¿Qué pasó de la santidad? Pero lo que ves es por mala doctrina produce mal fruto. Mala doctrina produce estas cosas. Pero buena doctrina, una iglesia que enseña no te puedes divorciar por ninguna razón. Una iglesia que enseña si alguien es divorciado y se vuelve a casar, eso es adulterio. ¿Sabes qué produce? Mucho menos de eso. Obviamente, personas tienen libre albedrío. Me imagino que van a haber personas aún en nuestra iglesia que se van a divorciar y quizás se van a volver a casar, pero no va a ser por la predicación, no va a ser porque el pastor les dijo que lo hicieran, va a ser por su rebeldía, va a ser porque ellos solo quieren pecar. Pero vamos a ver muchas más familias en nuestra iglesia que resuelven sus problemas, matrimonios que son restaurados. ¿Qué tal ganar almas? Una iglesia que enseña que ganar almas no es el propósito. Una iglesia que enseña, la visión de la iglesia es discipular. O hay iglesias, la visión de la iglesia es, yo estoy aquí para decirte que lo puedes tener todo. Literalmente hubo un pastor bautista que dijo eso. Yo estoy aquí para decirte que lo puedes tener todo. Puedes tener una buena familia y hijos que te aman y puedes ser todo color de rosa. Eso no es la visión de la iglesia según la Biblia. Según la Biblia, la visión de la iglesia es ganar almas. Según la Biblia, ese es el motivo principal de la iglesia. Pero cuando alguien tiene mala doctrina acerca de esto y empieza a enseñar que no, es hacer discípulos. No, la visión de la iglesia no es solo ir a lugares al azar y que gente sea salva en lugares remotos. No, tenemos que ser los discípulos. Cuando esa es la visión de la iglesia, lo que produce es gente que no quiere ganar almas. Es gente que no tiene celos para ganar almas. Es gente que son malos ganadores de almas.
Pero cuando tienes una iglesia que enfatiza ganar almas, que enfatiza el obedecer la Biblia, produce personas que quieren ganar almas, que son celosos para ganar almas y produce mejores ganadores de almas. Porque lo más que lo hacemos, lo más que estamos refinando y haciendo mejor. El sionismo me vino a la mente. Iglesias que enseñan mal acerca del sionismo producen mal fruto. En el sentido de que cuando ellos enseñan tienes que amar a Israel y bendecir a Israel, típicamente produce a gente que solo empieza a odiar a musulmanes y ellos empiezan a amar a Israel, no importa qué hagan. Cuando empiezan otras doctrinas de preservación de la Biblia, cuando alguien empieza a enseñar que la Biblia no es preservada y que no tenemos una Biblia que podemos confiar, lo que produce es gente que no cree la Biblia. Las iglesias que enseñan, oh no, todas las Biblias son aceptables. Cualquier traducción, lo que ellos ves en ellos es su gente no cree la Biblia. Lo que hacen ellos es escogen la traducción que les conviene más para ellos afirmar lo que ellos ya creen, en vez de cambiar lo que ellos creen por la Biblia. Cuando una iglesia enseña mal acerca del alcohol, eso produce más personas que son alcohólicos. Cuando una iglesia dice, oh, no está bien tomar alcohol, con que sea moderadamente, lo que produce es gente que realmente no están tomando moderadamente, sino se están emborrachando. Mi pastor anterior mencionó que él estaba en un avión una vez y que había otra persona, que creo que era pastor de jóvenes o algo, y que él estaba molesto, porque el pastor de ellos les había dicho que ahora no pueden tomar todos los días de la semana, solo pueden tomar una cerveza un día de la semana. Y él estaba molesto por eso. ¿Pero por qué? Porque mala doctrina produce pastores de jóvenes que solo son borrachos, que solo están haciendo lo que quieran. Pero buena doctrina que dice, mira, la Biblia dice que no tomes alcohol, que ni lo veas, que si eres engañado por eso no eres sabio. Lo que produce es gente que no toma alcohol. Lo que produce es niños que van a nacer en esta iglesia, que van a crecer en esta iglesia y que nunca van a tomar alcohol en su vida. Y eso es algo bueno. Entonces, el punto de mi sermón es simple esto, que la doctrina es importante. La doctrina que uno cree importa porque determina la dirección. Y en los próximos meses, probablemente como 1 o 2 veces al mes, yo quiero empezar a predicar acerca de diferentes puntos de nuestra declaración doctrinal, porque yo creo que es importante que nosotros lo sepamos, pero también es importante para que personas en internet que están buscando tengan buena doctrina, porque eso va a afectar lo que ellos hacen. Y necesitamos más iglesias en español, bautistas, fundamentales, que están enseñando buena doctrina ahí. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más de vida, gracias por las bendiciones que nos has dado, gracias Dios por la Biblia, gracias que por ella podemos aprender buena doctrina. Pido que nos ayudes a mantenernos en sana doctrina, mantenernos en lo que la Biblia dice. También pido que nos ayudes a seguir ganando almas y haciendo buenas obras, Dios, y ser mejores cristianos. Pido que bendigas la ganancia de almas que es de porvenir y que también bendigas, Dios, los servicios en inglés. Y pido esto en Jesús. Amén.